¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos de nuevo a la Cruzada Sartorial Mexicana por la Buena Hechura. El día de hoy les traigo otra reseña de otra sastrería que hizo una comisión para la cruzada. En este caso hablo de los señores de Dandy Makers que para la comisión de esta ocasión me hicieron este traje cruzado con un tejido Super 140 de los señores de Holland & Sherry de su muestrario de Royal Mile. Entonces, pues vamos a hablar, como hemos hablado en ocasiones anteriores, sobre los detalles del corte de la casa, la comisión, los detalles que buscamos replicar, los detalles técnicos que hay en el traje mismo que pude ver a través de la experiencia de conocer el taller, de conocer, más bien de experimentar las dos pruebas y el haber usado ya el traje ya unos 2 o 3 meses ya en forma y al final obviamente hablaré de mis impresiones finales del trabajo de los señores de Dandy Makers y lo que pueden esperar y quizás lo que no pueden esperar de ellos. Todo dependerá de cómo vamos avanzando. Entonces, muchas gracias, bienvenidos y empezamos. Primero empecemos con los detalles de la casa, los highlights, los puntos clave que van a encontrar cuando visiten a los señores de Dandy Makers y que yo pude notar al experimentar su trabajo. Lo primero y para mí lo más importante y más interesante de ellos es justo un balance que lograron crear sumamente interesante entre un tema de asesoría de imagen masculina y un tema de sastrería a la medida artesanal. ¿A qué me refiero? Algo sumamente interesante de Dandy Makers es que la cara quien se encarga de todos los hilos dentro del proyecto es Alonso Mauleón, que de hecho tiene una experiencia, estudió y se dedica en gran medida a la asesoría de imagen. ¿Por qué eso es importante? Porque en muchos casos, cuando acudimos a sastrerías, en especial mexicanas, o al menos, no sé, un 70% de las que he podido experimentar en esta cruzada, en estos años que llevo de la Buena Hechura, es que el sastre muchas veces es más un ejecutor que un asesor. O cuando busca asesorar, no hay todo el conocimiento y expertise que se requiera para cómo sacar provecho a los detalles de los colores, de los cortes, de las caídas y de todo lo que técnicamente nos regala la sastrería, cómo eso sacarle provecho al cuerpo del usuario, en este caso del hombre, del caballero. Lo interesante en ese caso es que los señores Dandy Makers, al ser siempre atendido por Alonso Mauleón, que ha dedicado muchos años de su vida a asesorar de imagen y tiene todos unos estudios, carrera y diplomados y demás en asesoría y en dirección de arte, si no me equivoco, puede entonces usar todas estas herramientas sartoriales y ponerlas a disposición de una correcta asesoría. Eso por un lado, la correcta asesoría. Y por otro lado, está lo artesanal, lo sartorial. Lo interesante es que Alonso se supo aliar con un maestro sastre que de hecho para mí es un gran sastre, se llama el maestro Alfredo, que es, digamos que es la mano derecha del trabajo de Alonso. ¿En qué me refiero? Mientras Alonso puede ofrecer todo este tema de la creatividad, de la asesoría, hay una mano maestra que es el maestro Alfredo que logra captar todo lo que Alonso dice y ejecutarlo de una manera en maestría. Entonces eso es interesante porque por un lado tenemos todo lo tradicional que requiere lo artesanal y por otro lado tenemos toda la propuesta creativa que ofrece Alonso. Eso creo que es lo primero que me gustaría recalcar de la casa. Segunda cosa sumamente interesante del detalle de la casa de los señores Dandy Makers, y es que justo como les comentaba que Alonso está detrás de toda la creatividad y el estilo y corte de la misma, entonces eso impregna mucho en lo que recibes del traje. ¿A qué me refiero? Alonso tiene una inquietud muy interesante de rescatar el estilo mexicano e impregnarlo en la sastrería mexicana. Eso es algo que siempre he discutido, he buscado y he intentado enaltecer de lo que hacemos en el arte a la medida en nuestro país. Es de hecho algo también que comparte Alonso en su sastrería. Él en especial tiene un interés muy genuino y una pasión muy interesante por toda esta estética del dandy mexicano. ¿Quién es el dandy mexicano? Pues el pachuco. Entonces busca agarrar todos estos detalles de la estética del pachuco, de la ciudadela, de los hombres que bailan, de toda
saturación visual que hay en los mercados, en las tiendas me refiero a tiendas de conveniencia, o sea, de abarrotes, en los mercados, en los tianguis, en los colores, en todo todo este imaginario saturado de colores y de formas y de relajamiento y de golpes visuales. Alonso lo busca reinterpretar y actualizar y meter y comunicar a través de su sastrería, lo cual es sumamente interesante porque entonces estamos experimentando una sastrería mexicana no solo porque lo hacen mexicanos, sino mexicana porque busca tener una expresión mexicana, y eso es bellísimo. Ahorita que empecemos a entrar a hablar un poco de la comisión, les voy a explicar cómo es que se ve esa sastrería mexicana, pero me gustaría recalcar eso, que busca en especial tener una esencia muy, muy nacional, lo cual me gusta porque justo es lo que estamos buscando en esta cruzada, entender la sastrería mexicana y ver hacia dónde va, y creo que esa es una de las segundas intenciones muy importantes de la casa. Y tercera cosa de Dandy Makers que me gustaría resaltar, que quizás no es algo explícitamente de ellos, únicamente de ellos, pero que vale la pena siempre recordar, y es que el corte de la casa, el que siempre ofrecen, es un corte artesanal. Artesanal en el sentido de que tiene full canvas, basteado totalmente a mano. La construcción yo diría que no es 100% a mano, pero sí le he hecho un 80%, 75% de ejecuciones a mano, por lo cual lo vuelve una sastrería artesanal, y es importante recalcar. Repito, no es la única sastrería en este país que lo hace, pero sí es de las que entran dentro del rubro, entonces podemos llamarlo una sastrería artesanal, y eso mismo entonces lo podemos encontrar en que su servicio es 100% a la medida, lo que significa es que hacen patrones únicos para el cliente, no usan pruebas de testigo, no usan modulaciones de patrones, todo se traza desde cero para el cliente, lo cual también no es único de ellos, pero sí es muy importante recalcar del servicio de Dandy Makers. Ahora hablando de la comisión, para esta comisión quise tener 3 cosas bien importantes. Una, retar a la sastrería. 2, que obviamente pudiéramos entender el estilo de Dandy Makers a través de este traje. Y 3, obviamente que tuviera detalles estéticos de la buena hechura para que hiciera sentido con el imaginario que quería reflejar y que me gusta reflejar en los trajes que uso y en el estilo en general desenfadado y expresamexa de la casa. Y ahorita les platico de expresamexa porque es un término que nos inventamos justo en todo este proceso, que fue sumamente divertido. ¿Cuál fue el reto para la sastrería? Primero, para este traje quería retarla, uno, en que fuera un traje cruzado. Primero, que fuera un traje cruzado diferente, que no fuera el clásico 6x4, o sea, 6 botones con 4 que se amarran. No, en este caso, para hacerlo funcional a mi estética, a mi cuerpo, que como sabemos es un cuerpo chaparro, no chaparro, pero sí de estatura promedio mexicana, 1.65 de muchísimo estilo, buscamos bajar proporcionar esa estética. Normalmente cuando tienes 6 botones, un traje cruzado se ve mucho más horizontal que vertical, y eso a nosotros los de estatura baja o promedio no nos ayuda. Entonces, para cambiar ese diseño, decidí mandarlo solo de 4 botones, lo cual alarga la figura, no tiene botones en estos puntos del pecho, que hace que no detenga visualmente el recorrido de arriba hacia abajo, y entonces permite alargar el escote. No tanto, quizás y pecata personal hubiera pedido un 4x1 y eso hubiera ayudado a alargar mucho más el escote, pero bueno, no lo pensé en su momento, y entonces nos fuimos por 4x2, que sí alarga el escote, sí alarga la figura y ayuda a que pueda usar el cruzado. Entonces quise retarlos primero con eso. Segunda cosa con lo que quise retarlo, y es que quise que este traje estuviera inspirado en una estética de los años 30, 40. En especial, como saben, me encanta la golden era del classic menswear, que es justo toda esta estética mucho más proporcionada entre la caja del pantalón, las piernas del pantalón y la base general del torso y de cómo es la silueta misma. Para eso hicimos 2 cosas interesantes. Lo primero, el cruzado, la apertura de los botones es mucho más abierta que como lo vemos hoy en día. Los cruzados hoy en día, la estética es un poco más cerrada, como a esta altura más o menos, pero en esas épocas era mucho más abierto. Eso ayudaba a que se proporcionara mejor este rectángulo que podemos ver formado en el saco general. Entonces abrimos los botones inspirado en esa época. Muy bien ejecutado también.
Y segunda cosa, la altura del crán y la apertura y ángulo del mismo. ¿Qué es el crán? El crán es esta parte en donde se une el pie de cuello y la solapa. A esta abertura se le llama crán. Tanto en las solapas de muesca, que son las clásicas que vemos en sacos de hilera sencilla, como las solapas de pico, que son de los sacos cruzados, a esta misma parte se le llama crán. Aquí lo que hicimos para hacerlo inspirado en los 30s, 40s fue que primero el crán es mucho más bajo. Normalmente hoy en día en los cruzados vemos el crán como a esta altura. En esos años 30s, 40s el crán era mucho más bajo. Por ende, ayuda también a proporcionar mejor el pecho y hace una forma de V mucho más interesante que a mí me gusta bastante. Y segunda, la angulación del crán. Normalmente el ángulo del crán hoy en día los tenemos como mucho más puntiagudos, o sea, como más dando hacia arriba. En este caso, los cráneos de los 30s, 40s son mucho más horizontales y llegamos a ver otros muchísimo más horizontales. En este caso no lo mandamos completamente horizontal, pero sí lo bajamos. Lo angulamos más hacia abajo, lo cual hace que tenga esta silueta que ya relacionada con la abertura del cruce, lo hace ver con esta inspiración 30s, 40s. Y por último, para hacerlo pues mucho más polivalente, como siempre, lo mandamos con bolsillos de parche para que tuviera toda esta inspiración 30s, 40s y además fuera más fácil de combinar y de romper el traje. Eso en cuanto al reto a la sastrería. Segundo, en cómo impregnamos el estilo de la sastrería en el traje, y fue justo como les había comentado, Alonso tiene esta estética mexicana y le gusta mucho el estilo pachuco, entonces decidimos también irnos un poco con esa estética e impregnarla en el traje. No específicamente porque creo que no es lo que me gustaría mucho usar, pero sí con ciertos guiños, y en especial fue en cómo proporcionamos la altura de la caja y la forma de toda la base del pantalón en relación a la altura y el corte mismo del saco. ¿Qué me refiero? Pensemos en los detalles de un pantalón pachuco. Recordemos que los pantalones pachucos tienen esta base sumamente abierta, pliegues muy profundos y van en decrecimiento a la forma hasta la pierna baja. Entonces se ven bombachos, se podría decir la palabra. A veces nos recuerdan al pantalón de un payaso. No quería llegar explícitamente a esa estética, pero sí quería hacerle esos guiños junto con lo que Mauleón le gusta impregnar en los trajes de su estilo personal. Entonces nos fuimos justo con eso. Si pueden ver, tiene pliegues bastante profundos, caja amplia y hace las veces de ese estilo visual. Y eso, sumado a que es un traje cruzado y que abierto, pues obviamente tenemos mucho más tela y nos recuerda también a esos suits de la estética pachuca. Entonces, si lo abrimos, metemos las bolsas y vemos las piernas abiertas del pliegue, podemos tener toda esa estética pachuca que es sumamente interesante y que me gustó equilibrar, más lo moderno de mi estilo, más lo inspirado de los 30s, 40s, lo cual hace un efecto sumamente interesante. Y así complementado con lo sumamente alto que es la caja, que nos recuerda también esos pantalones pachucos, y la altura baja del cruce, tenemos perfectamente una silueta inspirada en los 30s, 40s, complementada con una estética pachuca y moderna para que la pueda usar con mi estilo mucho más desenfadado. Por último, y ahora alineado de la tercera cosa que les había comentado, alineado al estilo de la buena hechura. Últimamente me ha dado por usar mucho traje cruzado, pero en especial abierto. Me encanta usar la chaqueta abierta porque siento que le da toda esta jovialidad que de repente de tenerlo cerrado no podríamos conseguirlo. Entonces, para usarlo abierto, normalmente tiene ciertos caveats con quienes te ven con el saco abierto. ¿Por qué? Porque recordamos que el saco abierto normalmente el filo es cuadrado, cae en ángulo, y el que se vea angulado termina como de no hacer sentido en tenerlo abierto. Por eso, en esta ocasión y como solicitud personal a Dandy Makers, les pedí que el filo lo redondearan, en lugar de caer angulado, lo redondearan, como si fuera un saco de hilera sencilla. Recordemos que los sacos de hilera sencilla sí tienen los filos de ambos lados redondeados. Entonces, así, al tenerlo abierto, como pueden ver, hace sentido, funciona. Sí se ve más, con muchísima más tela. Sí tiene los botones y recuerda que es un saco cruzado, que eso es bellísimo, pero estéticamente hace sentido y termina como de cerrar este clic al tener los filos redondeados. Entonces, sin problema alguno se puede usar abierto, como tanto me encanta, y también funciona, obviamente,
cerrado. Y eso me parece que es el detalle que yo quería más replicar en esto, más todo lo demás. Y como aderezo final de la comisión fue que ya teniendo esta estética, todas estas curvas, Alonso me dijo, oye, ¿y si jugamos con un pequeño detalle más? Nos aventamos por los detalles. Entonces, lo que hizo en este caso es Alonso y el equipo de Dandy Makers, es que, si recordemos, normalmente los sacos cruzados, la solapa es diagonal, es recta, o sea, es diagonal, pero recta la línea que hace la curva. Aquí, en cambio, ya para complementar la curva que teníamos acá, Alonso y su equipo decidieron también hacer curvo el cruce. Por favor, creo que se nota más cerrado. Quiero que por favor vean cómo es curvo. En lugar de ser recto o curvo hacia adentro como sería en un traje de hilera sencilla, o recto como sería en un traje cruzado, más bien lo hicimos curvo. Y además de hacer curva acá, también el pie de cuello es curvo. Tiene una pequeña curvatura desde atrás del pie de cuello hacia acá. Entonces es bien interesante porque abierto es donde más se ve ese efecto que a mí me encanta, y es que viene la curva desde acá, circula hacia acá, luego la solapa abre hacia afuera la curva y luego complementa la curva hacia acá. O sea, si vemos, no tenemos nada angulado realmente más que el pico de la solapa que detenga el recorrido visual. Entonces dibuja como una tipo de S. Entonces esta S dibujada ayuda mucho a que cuando el interlocutor ve nuestro traje, diga, ok, o sea, no rompe tanto la verticalidad del traje y por ende a los de estatura promedio o chica, como les comentaba, ayuda. Y eso. Ahora, en cuanto a lo técnico, como les comentaba en la primera parte, cabe recalcar que el trabajo de Dandy Makers es artesanal y a la medida, lo cual suma bastante, y partiendo de eso quiero entonces ver los detalles que siempre platicamos que hay que notar en cuanto a cómo debe de quedar un traje. Primero, recordemos que la parte más importante en donde se asienta un saco es en los hombros. Desde los hombros nace el saco y entonces cae. Entonces, lo primero que tenemos que notar es la limpieza de los hombros. Un ejercicio que les invito a que hagan siempre que se prueben un traje es que, por ejemplo, si se paran enfrente del espejo, pueden ver que se ve limpio. O sea, aquí vemos que se ve bastante limpio los hombros. Bien, muy bien ejecutado. Pero a veces se hacen trucos, los sastres esconden las arrugas de los hombros debajo del pie de cuello. Entonces es importante, cuando vean qué tan limpio queda el saco, es que no solo lo vean así, sino que también se levanten el pie de cuello y vean la limpieza. Y podemos ver que sigue estando limpio. Lo vemos de lado y vemos también que está limpia la espalda. Vemos que no hay arruga madre, vemos que toda la limpieza aquí es continua. Del otro hombro también vemos que la limpieza del hombro es continua, y de la espalda no vemos arruga madre alguna. Lo cual técnicamente habla de una muy buena ejecución de la caída del hombro. Segunda parte importante, hablando justo de que desde aquí nace, es el aplomo del pecho. Esta parte de acá se mantenga sumamente limpia, que no haga arrugas, y aquí podemos ver que también se consigue en el aplomo. ¿Cómo se consigue? Ojo, muchos sastres cuando quieren conseguir este aplomo, entonces te dicen que hay que meterle muchísima entretelas muy pesadas, crines y etcétera internos, bastante pesados, para que entonces le dé esta forma como de armadura. No es condición esencial. Si se usan entretelas más ligeras, construcciones mucho más sencillas, también se tiene que conseguir este. Entonces es más sobre la pericia del sastre y sobre el trabajo de plancha y de moldeado del saco, más allá del detalle interno. Entonces no se dejen engañar por ese comentario. Pero bueno, regresando, vemos por favor el aplomo bastante limpio, una limpieza sumamente bonita. Y otra cosa importante a notar en los cruzados, y que aquí también está muy bien ejecutado, y es, por favor, vean el cruce es bastante limpio, el cruce se mantiene bien y aún así tiene una silueta bastante bonita de la cintura. Está acinturado bien, no está sumamente fiteado, lo cual me encanta porque tengo muchísimo sobra de tela, pero hace una silueta bien y el cruce se ve limpio. Eso es importante, ver la limpieza en esta parte del cruce. Y último punto, como siempre les he comentado, las caídas de manga.
que se vea limpio en estas partes. Entonces, aquí es donde vi mi primera pega de esta entrega y es en este brazo. Si pueden ver el brazo, aquí se hace una pequeña arruguita. Eso significa que todavía pudimos haber sangrado un poco. Eso obviamente se tuvo que haber visto en las pruebas. Entonces, es una de las primeras pegas que vi. Se pudo haber sangrado un poquito más el saco, metido un poco la sisa hacia acá y así no hacer esta arruga que es mínima, pero aún así se ve. Y aquí también, si podemos ver aquí, habría que haber rotado tantito o hacer un trabajo de plancha diferente acá para que esta manga cayera mucho más limpia como esta. Si pueden ver la manga, mi manga derecha de mi manga izquierda, la caída es mucho más limpia de la izquierda que la derecha. Ese sería mi primer caveat, este detalle. Segundo detalle técnico que me hizo un poco de ruido y es el hombro izquierdo. Por favor vean que este hombro está sumamente limpio y este hombro izquierdo tiene un pequeño, como una pequeña hendidura aquí. Esto se debe seguramente a mi avance de hombro. Recordemos, como les he platicado, que un hombro lo tengo más adelantado que otro. Este izquierdo, en esta forma, el izquierdo está un poquito más adelantado, lo cual hace que se jale un poco acá y sobre un poco de tela y se haga este pequeño divot en la parte superior del hombro. Repito, es mínimo, casi no se nota. Realmente para los que no están muy metidos en este tema les daría igual, ni siquiera lo notarían, pero ya analizando más a fondo el traje y ya viéndolo usado, podemos ver que se ve un poco pequeño aquí, como un piquito mínimo, pero se ve. Y esto es sumamente importante porque estos detalles de la manga, de esta pequeña arruga, del divot, solo los pueden notar después de usar el traje. Por eso siempre les repito, usen el traje un mes. Yo por eso reseño cualquier traje de la cruzada un mes o 2 meses después de usarlo continuamente, porque así puedo realmente ver cómo reacciona el traje a mi cuerpo y qué pequeños detalles terminan saliendo, como es este y este. De ahí en fuera, la ejecución me parece sumamente bien resuelta. Luego, por favor, veamos el pantalón. Pantalón, no le veo ninguna pega. Realmente el pantalón fue muy sencillo. Realmente no pedimos nada fuera de lo común, más que tuviera esta inspiración como más pachuca. Pero pues veamos la caída, bastante limpia. O sea, en la caída no hay gran problema, no hay gran comentario. Bien resuelto el pantalón. Solo comentar, en las piernas del ser humano, sea quien sea, no son rectas. Es muy raro el cuerpo que tenga unas piernas, llamémosla idílicas, o sea, que se vea como en las esculturas o en los dibujos. Realmente nuestras piernas suelen estar abiertas hacia afuera o metidas hacia adentro. En la ejecución del pantalón es importante que el sastre vea eso. Los señores de Dandy Makers, desde haberme medido, vieron nuestros detalles, que de hecho yo tengo, voy a forzar un poco la forma, pero quiero que vean cómo se me meten, o sea, se me meten así las piernas. Eso hay que notarlo, porque si no está considerado eso en el trazo, la línea, la caída no va a caer perfecta, recta, desde el pliegue hasta el empeine. Entonces los señores de Dandy Makers lo notaron y lo resolvieron en el planchado y en el trazo mismo. Aclarar eso. Mi conclusión, mis comentarios finales del trabajo de señores Dandy Makers. Repito, me gustaría resaltar lo más importante para mí de esta sastrería es su asesoría y su intención de creatividad y de entender la estética de las personas y la estética del mexicano mismo. Eso me parece sumamente valioso de esta sastrería y de este proyecto. Algo que quiero recalcar es que conmigo, con este traje, me permití jugar y que Mauleón le metiera lo más pachuco, no lo más pachuco, pero que sí hubiera estas inspiraciones. No lo hacen todos los trajes, hay que dejarlo claro. No es que él quiera poner a fuerza el detalle pachuco, o sea, puede hacer un traje de novio azul marino sin problema alguno, pero la realidad es que yo les recomiendo que si se dan la oportunidad de probar a Dandy Makers, realmente prueben más esta estética más mexicana, más mexa. Lo segundo, la ejecución bien, o sea, me parece que en toma de medidas, en todo este tema de comodidad, sumamente cómodo. Ustedes saben que lo uso mucho para la bicicleta. Mi prueba de fuego siempre es usarla en la bicicleta y la comodidad al hacer adelante los brazos está bien sangrado, es muy cómodo la sisa, la espalda tiene muy buen espacio de movimiento, entonces sumamente bien. La pierna, la amplitud de la caja me permitió bastante pedalear. Súper cómodo, muy bien ejecutado. La medida me parece que está bastante bien. También bastante bien. Mi única pega como conclusión de los señores de Dandy Makers es su detalle fino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los ojales. Si bien son ojales a mano, creo que el trabajo de su ojal podría ser aún más fino
sea un ojal muchísimo mejor ejecutado. No veo consistencia en los ojales. Hay unos muy bien hechos y hay otros no tan bien hechos, que parecen, como le llaman en el medio sartorial, virgencitas. Los detalles finos es algo que se tendría que mejorar la consistencia de ellos, me refiero. Creo que hay pequeños detalles como eso que le comentaba. Quizás aquí adentro podemos ver que está un poquito arrugado. Yo diría que no se le dio la plancha correcta para que quedara mucho más limpio el forro interno. Es mínimo, o sea, es un detallito en contra todo el forro que quedó perfecto. Pero esos detalles mínimos pues hacen la excelencia. Y eso, todo lo demás me parece que es una gran ejecución de trabajo. Y simplemente invito a los señores de Dandy Makers que mejoren su consistencia en los detalles finos, los detalles de acabado final. Por último, algo que nació en todo este proyecto de Dandy Makers, que me encantó cuando se nos ocurrió y que ahora es parte del estandarte de vida de la buena hechura y de todo este proyecto, es el término Expresa Mexa. Un término que no se nos ocurre, por un lado, tropicalizar este término ya tan conocido de expresatura. Creo que lo he leído mucho sobre que realmente lo resumen como si fuera el cuidado de parecer no cuidado. O sea, 5 horas de cuidar que parezca que no se ve cuidado, lo cual me parece que es interesante porque ayuda a darle muchísimo más naturalidad al vestir de traje, vestir de sastre y no vestirnos acartonados. Ahora, eso es un término italiano de idiosincrasias y de culturas europeas. Nosotros decidimos reinterpretarlo y creamos Expresa Mexa. Y es cómo interpretar eso a la vida mexicana, al estilo mexicano, al imaginario mexicano. Colores, formas, texturas, amplitudes. Nos nació ese concepto y me parece que lo resume muy bien Expresa Mexa, Dandy Makers con la buena hechura. Y así lo hemos intentado replicar en nuevas comisiones, en nuevos estilos, fotografías, en todo. Entonces, los invito a que sigan el camino de la Expresa Mexa. Y nada, mil gracias a todos, a los señores de Dandy Makers, al maestro Alfredo, a Alonso Mauleón y a todo el equipo de Dandy Makers. Mil gracias por creer en el proyecto, por aventarse este traje que estuvo bastante loco, retador en otras cosas, divertido en otras cosas. Realmente muchísimas gracias por todo el apoyo y creer en esto. A ustedes, los que están viendo este video y los que han visto todo el proceso de Dandy Makers y todos los demás reseñas de la Cruzada Sartorial Mexicana, gracias por seguir el proyecto, por seguir el sueño y por creer en la sastrería mexicana, que para eso estamos, ¿no? Para apostar por lo hecho en México. Mil gracias a todos y que viva la sastrería mexicana. Chao.